Bien, vamos a realizar un ejercicio de electrolisis. La electrolisis está relacionada con el tema de oxidación-reducción, de reacciones redox. Bueno, hay procesos de oxidación y reducción que no se dan de forma espontánea, pero que se pueden producir aportando energía eléctrica. Entonces, este es el caso que nos ocupa. Aquí tenemos una cuba electrolítica que contiene una disolución de nitrato de cobalto 2. Entonces, una cuba electrolítica consiste en lo siguiente. Vamos a borrar esto de aquí. Y una cuba electrolítica no es más que un depósito. Ese depósito contiene una disolución y en ese depósito pues introducimos dos electrodos. Vamos a ver, quitamos esto. Este sería el depósito. Y ahora introducimos, pues eso, dos electrodos, uno aquí y otro acá. Esos dos electrodos los unimos a una batería, a una fuente de alimentación de corriente continua. Tiene que ser de corriente continua. Bueno, esto estaría unido, hemos dicho, vamos a ver si lo dibujo medio bien. Sería este electrodo, lo vamos a unir a aquí. Bien, eso que he representado yo ahora con esos dos segmentos es la representación de una pila. Una pila se puede representar o se representa así, de esa manera, mediante dos segmentos, uno de ellos más corto que el otro. Bueno, pues el de mayor longitud representaría el polo positivo de la pila y este de aquí representaría el polo negativo. Bueno, pues aquí tendríamos una disolución de nitrato de cobalto 2, o sea que lo que tendríamos aquí sería iones cobalto e iones nitrato. Bueno, pues cuando conectamos el circuito, porque no olvidemos que esto es una disolución y por lo tanto va a conducir la electricidad, pues el cobalto se va a dirigir al electrodo negativo. En el electrodo negativo, el cobalto va a recibir dos electrones y se va a reducir a cobalto. Esto es una reducción. Una reducción, no olvidemos que se trata de una ganancia de electrones. Reducción porque gana, el cobalto gana electrones. Gana electrones. El proceso de oxidación, que es el contrario, sería un proceso en el que se pierde electrones. Oxidación. Se pierde electrones. Entonces, en este caso se ve claramente que el cobalto lo que hace para pasar a cobalto cero, a cobalto con el estado de oxidación cero, pues es ganar electrones, por lo tanto se trata de una reducción. Y las reducciones siempre ocurren en el cátodo. Una reducción ocurre siempre en el electrodo llamado cátodo y la oxidación siempre ocurre en el electrodo llamado ánodo. Hay una regla mnemotécnica que dice que las consonantes van juntas en el caso de la oxidación y la reducción en lo referente a los electrodos. Reducción catódica, oxidación anódica. Bueno, pues nos dicen que ha estado pasando una corriente eléctrica durante 30 minutos, o sea, el tiempo ha sido, durante el cual ha estado pasando la corriente, ha sido 30 minutos y se han depositado 5 gramos de cobalto, o sea, 5 gramos de esta especie. 5 gramos. Lo que nos pide es que calculemos
la intensidad de corriente que ha circulado por este circuito y calcular el número de átomos de cobalto depositados. Bueno, este último apartado, el apartado B, se realiza pasando estos gramos de cobalto a moles, y esos moles calcularíamos los átomos que contienen esos moles mediante el número de Avogadro. Bien, pero vamos con el apartado A. Vamos a calcular en primer lugar la intensidad de la corriente que ha circulado. Bien, entonces esto que hay aquí, este electrodo, lo vamos a terminar. Como aquí es donde se da la reducción, este electrodo es el cátodo, y este sería el ánodo. Entonces el ion cobalto se acerca, recibe 2 electrones del cátodo y queda adherido, ¿no?, al cátodo. Entonces se produce un depósito de cobalto con el tiempo, que quedaría ahí. Esto que hay aquí, ¿vale?, y que se pegaría al cátodo, sería cobalto. Bueno, pues hay un número, este número que hay aquí, una constante que se llama Faraday, y un Faraday, que es una constante, siempre vale lo mismo, cuyo valor es 9.500 coulombios. Pues bien, esta es la cantidad de carga eléctrica necesaria, la cantidad de carga eléctrica que debe pasar por este circuito para que se deposite en este cátodo, para que se deposite un equivalente de sustancia. Un equivalente de sustancia. O sea, que para depositar un equivalente en cualquiera de los electrodos, en este caso se deposita cobalto en el cátodo, pues bien, para depositar un equivalente necesitamos 96.500 coulombios. Esto sería la cantidad de carga eléctrica necesaria por equivalente. ¿Y esto de equivalente, eso qué es? Pues vamos a ver. Si yo consigo, y bueno, y esto es una constante, siempre vale lo mismo. Pues bien, si yo consigo dividir la cantidad de carga que ha circulado por ese circuito, por esta cuba electrolítica, y la divido por el número de equivalentes, obtendré ese número. Pues bien, la carga eléctrica que ha pasado por ese circuito la puedo representar mediante el producto de la intensidad de corriente eléctrica expresada en amperios por el tiempo. Y el número de equivalentes se puede calcular. Se puede calcular dividiendo la masa que se ha depositado entre el peso equivalente de la sustancia, en este caso el cobalto. Número de equivalentes es igual a la masa entre el peso equivalente. Bien, y el peso equivalente lo podemos calcular, es algo sencillo de calcular para una sustancia. El peso equivalente se calcula dividiendo, en este caso, la masa atómica del cobalto entre la valencia. En este caso, la valencia coincide con el número de electrones que se da en el proceso. O sea, que la valencia aquí sería 2. Bueno, pues vamos a aplicar esta fórmula que desarrollada quedaría de la siguiente forma. 96.500 es igual a I, la intensidad de corriente, por el tiempo. Y ahora esto que hay aquí sería por el peso equivalente, ¿verdad? Por el peso equivalente que estaría aquí dividiendo al denominador, con lo que pasaría al numerador, dividido entre la masa. El peso equivalente hemos dicho que era la masa atómica partido por la valencia o número de electrones que se ponen en juego o que participan en el proceso, con lo que quedaría que 96.500 es igual a la intensidad de corriente por el tiempo, y ahora quedaría el peso equivalente, que sería la masa atómica, en este caso del cobalto, partido por la masa y por el número de electrones o la valencia, en este caso. Bueno, pues vamos a sustituir.
Sustituyendo en esta expresión queda lo siguiente: 96.500 es igual a la intensidad de corriente eléctrica, que no la sabemos. El tiempo son 30 minutos, que pasado a segundos sería 30 por 60 segundos, que tiene un minuto. La masa atómica del cobalto nos lo da como dato, es 59, pues por 59 dividido entre la masa depositada, que nos dicen que son 5 gramos de cobalto, 5 por la valencia o número de electrones que participan, que son 2. Bueno, pues realizamos esta operación. La intensidad de corriente eléctrica será estos 2 por 5, 10. Este 10 lo multiplicaríamos por 96.500. Ahora lo dividiríamos entre 3 por 6, 18, o sea, 1800, entre 1800 igual, y entre 59. Entre 59, eso da un valor de 9,09, 9,1 amperio. Esa sería la intensidad de corriente que ha pasado por el circuito. Bueno, por la cuba electrolítica. Y luego nos pide que calculemos cuál es el número de átomos de cobalto depositados. Bueno, esto ya es de química básica, ¿no? Porque tendríamos que ver cuántos átomos hay en 5 gramos de cobalto. O sea, este sería el apartado B, todo esto que hay aquí sería el apartado A, y hacemos lo siguiente. Como lo que queremos calcular son los átomos de cobalto, pues yo tendría esos 5 gramos, ¿no? 5 gramos de cobalto. Esos 5 gramos de cobalto lo multiplicaría por la masa atómica, ¿no?, del cobalto, que dice que un mol de cobalto son 59, aquí está, aparece como dato, aquí serían 59 gramos. 59 gramos de cobalto. Pues bien, gramos de cobalto y gramos de cobalto se eliminarían y me quedarían moles, sin más que dividir estos 5 gramos entre 59. Y bien, y ahora por último, para calcular, una vez sabiendo los moles, el número de átomos, pues utilizaríamos el número de Avogadro, que dice que hay 6,023 por 10 elevado a 23 átomos de cobalto en un mol de cobalto. En un mol de cobalto. Entonces, mol de cobalto y mol de cobalto se van y lo que nos quedarían serían átomos de cobalto. Entonces, la operación que hay que hacer es multiplicar 5 por el número de Avogadro por 6,023 por 10 elevado a 23 y el resultado lo dividiríamos entre 59. Eso da un valor expresado en notación científica de 5,1 por 10 elevado a 22 átomos. Son los que se han depositado de cobalto. Suscríbete a mi canal y like la química fácil.